Una visita fugaz, quiero ser de tu tiempo y me compras. Aquí estamos escuchando y recibiendo, por supuesto, con este fuerte aplauso a Alfonsina. Que nos viene, bueno, gracias por venir, primero que Gracias por nada. esta invitación. Y nos viene a traer un nuevo disco. Nuevo bebé. Nuevo bebé. ¿Cómo es que se exactamente. llama este? Pactos. Pactos. Ah, por eso te lo de los pactos. Sí. Estuve leyendo sobre el disco, ¿sabes? Que es muy Ya. interesante. Quiero escucharlo todo. No son 10 canciones sueltas, unidas en un disco. ¿Qué son? Son una unidad ahí que se va ¿Una historia? develando. Es una investigación en realidad. Tomo bastante de todo lo que hago como una investigación. Y esta investigación consta de estas 10 canciones. ¿Y qué Porque recorre? es- ¿Cuál ahí es la está. materia prima, Es no? una De- investigación que tiende a qué. Como temas, tiene temas, o sea, temáticas como, tiene que ver a veces con un abordaje al deseo, por ejemplo, pero una manera que vaya un poco más allá, como mujer, y además que vaya un poco más allá de lo que muchas veces se escucha en canciones, ¿no? De, la vi en el boliche, me gustó, me gustás, te uso, Sí. te tiro. Es como un deseo carnal lo que estamos hablando, pero... Lo contrario, es como el deseo y las implicancias intelectuales que puede Bien. llegar a tener cuando hay una conexión con otra persona. No solamente con otra persona, sino el deseo de hacer algo, el deseo Bien, no es un de- deseo carnal burdo, así como No, al revés. El deseo de trascender, el deseo de lo imposible, el deseo de crecer y de expandirse, que es un poco también a Tu lo carrera, que apuntó ¿no? este disco, sí. Expandirse como artista. ¿Cómo empezaste, Alfonsina? Sin Eh, querer. Comencé, mira, si tengo que decir como nací, y creo que lo mío comenzó como con la palabra, con la poesía, empecé escribiendo bastante chica y luego se fue traduciendo en estos distintos instrumentos que Distintas día maneras de- manejo. Sí, Compartirlo. exactamente. Hay una cosa que me gustó mucho de todo lo que estuve leyendo sobre el libro, del disco, que es una cosa como de ir al origen, a lo mínimo, a lo minimalista, al dadaísmo, ¿no? Al buscar como la base de, en vez de buscar de repente el sonido en algo mucho más complicado y lejano, en algo más cercano y simple. Exacto. En este disco en realidad lo que hice fue tomar el sonido natural, por ejemplo, de la Telecaster, que es la guitarra que estoy utilizando ahora, el sonido natural de los teclados que tenía alrededor, porque a veces una se puede poner ambiciosa con las ideas y que las ideas se fumen. Y en este disco tengo como una valoración, un momento de valoración por lo cotidiano y por lo que está más cerca, valorar las experiencias más concretas y siempre como condimentarlas con la sutileza y lo indescriptible que es vivir, Ajá. pero aún así agarrarse a la tierra fuerte. Y ya que empezaste con el tema de la escritura, ¿no se te dio por recopilar, por hacer una recopilación de tus textos, más allá de artista, Alfonsina, Sobre todo de con lo su que guitarra? hiciste cuando eras chiquita, Claro. que me gustó. Sí, llevo un blog de poesía que es como... ¿Cómo se llama para la gente que quiere ser Alfonsina? alfonsinaalvarez.blogspot.com. Ahí comparto como lo que pienso que es palabra libre, porque de repente en la música hay que... La palabra negocia con el bajo, negocia Claro. con la batería, Ajá. negocia Pero con te iba la a preguntar, guitarra. ¿qué juego tiene la palabra en el disco, en estos temas? En esta tiene una exploración distinta que en el disco anterior, porque en el disco anterior era como que el texto guiaba mucho A la música. a la música. Y en este caso el texto es una textura más, además de todo el arreglo del resto de los instrumentos. Incluso suceden cosas como, bueno, ¿qué pasa si repito, por ejemplo? Como ahora estábamos escuchando Fuego, dice, soy lo que doy y soy un nudo tenso cuando sobrepienso. Y eso lo repite. Y lo repite. Y eso, esa pequeña Mantra. neurosis Que que era lo hay que te ahí iba a decir, adentro como un mantra. funciona. Primero como neurosis y después empieza a volver en mantra y empieza a superarse en cuanto a lo que significaba, empieza a volverse Empieza a hacer textura. música y también. Empieza a hacer música, exacto. Bien, Todos los qué ángulos que lindo. tenemos para ver las cosas es lo que me interesa explorar. Pasar Qué la lindo. música a imagen, la poesía a música, Hay un montón de colaboradores en el disco también, ¿verdad? Algunos. Además de otros artistas, además de vos, pero que ahora me vas a contar. Pero además vos hiciste muchos
instrumentos, o sea, Sí, grabaste vos muchos instrumentos además de la voz. sí. Y lo mezclaste. Sí, en este disco sí, hice bastante eso. Quise saber hasta dónde podía llegar. Comencé a pensar en la música como si fuera pintura. Empecé a pensar por qué a mí me gusta la pintura. Hay una pintura que es figurativa, ¿no? Que pinta Claro. las cosas como son, real, la realidad o lo aparentemente real de cómo es. Y luego hay otra pintura que empieza a pincelar de otra manera y a concebir la realidad de otra manera. Y cuando pienso en eso, en el sonido, empiezo a dejar atrás los virtuosismos armónicos y melódicos para dar una pincelada diferente y valorar esas texturas. Ah, qué lindo. Y ese es el trabajo que tiene el disco. Dan ganas de escucharlo. Total, y ahora cuando decía, Absolutamente. tenés, para nombrar obviamente Alfonsina sos tú, pero tenés a alguien que te acompaña, estaría bueno que los nombres también para un saber montón de cómo es el Sí, equipo. en este disco, en la batería estuvo Diego Bartaburu, que es mi esposo, además es baterista de No Te Va a Gustar. Él es una parte muy Importante. esencial de este álbum, que tiene mucha importancia de la batería. Y después hay invitados como Socio, Fede Lima, Manuel Contrera en teclados, Gonzalo Levín en saxos. Nacho Mateu. Nacho Mateu está en el bajo de un tema que estamos escuchando ahora, se llama Juego con Fuego. Fabricio Rossi. Fabricio está ahí metiendo Y con ellos- detalles extraterrestres. Y con ellos trabajaste la historia que vos querías, ¿no? ¿Cómo Sí. pactaste con ellos de que se sumaran a tu idea? Porque Claro. no es fácil, ¿no es? Claro que no. Que te sigan la cabeza, no, o sea, no es fácil, está bien. Porque sí, para eso, como en el pasado he tenido algunos malos entendidos, lo que hice fue en realidad tocar los arreglos o cantar los arreglos, cosa de que no haya demasiada confusión y sin embargo se puede hacer un aporte, pero concreto, digamos, porque en otro momento me manejaba pensando, ay, ¿puedes tocar algo más? Y me manejaba con unos Claro. conceptos abstractos y no me entendía nadie y eso perjudicaba luego El trabajo. mi satisfacción Claro. con el trabajo. Ni que hablar. Y entonces hoy día ya no tengo tanta vergüenza como antes de cantar una melodía y decir la melodía Quiero es esto, tararara, y el bajo y toco el Y lo bajo, haces, claro. lo digo Bien. y chao. Ay, qué lindo. Y eso es una... ¿Cuánto tiempo es te la llevó identidad. preparar esto? Mirá, este disco se grabó muy rápido, sin embargo llevó como 1 año y medio mezclando, así que fueron 2 años tranqui, 2 años seguro, 2 años y medio. Porque la gente a veces no tiene idea y dice esto, tal, lo hiciste. No, hacer Claro, eso obvio. es un laburo machazo y de Sí. mucho tiempo. Y tal que no cual. se paga con nada, además. Tampoco, no. No se la paga nada. verdad. ¿Ya están las disquerías? Está en todas las disquerías y lo presentamos el 22 de septiembre en la trastienda. Ay, qué Así lindo. que ya tenemos fecha. Exactamente. 22 de septiembre en la Están todos trastienda, que las invitados. entradas están en... La Red Red TS. También se pueden comprar por internet, ahí en la página de la trastienda creo que hay un mojo para hacerlo. Y si tuvieran la gran suerte de llegar a la sala y que todavía quedara alguna entrada, la pueden comprar ahí, pero no En el creo. momento. Ay, bueno, eso también. Pero No creo. si las compras antes Más es barata. mejor porque son más baratas. Bonificación. Sí. Correcto, Alfonsina, muchísimas bien, gracias. muchas ¿Algo más que gracias. algo más que quiera decir? Bueno, Por las dudas, comuníquense por las redes. Bien. En Facebook soy Alfonsina, si ponen Alfonsina sencillamente Ya aparece. aparece. En Instagram @esalfonsina. Y el blog Alfonsina. El blog también y en Twitter también me pueden seguir. Perfecto. Espectacular. Muchas gracias, Muchas Alfonsina. gracias. Ahora sí, un aplauso. La invitamos a que se quede a probar la comida, obviamente, pero nosotros nos vamos a una pequeña pausa y volvemos porque hay más día a día. Junto a vos. Correcto. No es mi